Aló, buenas, ¿se escucha? Ya, entonces comencemos. Primero, buenas tardes a todos. Para todas las personas que no me conozcan, soy Kadir Pichara, analista senior en VFX. Hoy les voy a enseñar cómo yo opero el oro y el dólar peso, que son los dos activos más importantes que estoy viendo dentro del 2025. ¿Por qué son los más importantes para mí? Porque veo que son los dos activos que tienen las tendencias muy marcadas. Entonces, con dos activos que tienen tendencias muy marcadas, se les puede sacar mucho mejor provecho al mercado en sí. Ahora, para empezar y explicar un poco lo de las tendencias marcadas, el oro a principio en enero del 2025 se encontraba en los 2.680 dólares por onza aproximadamente. Y hoy día cotizando en los 4.160 dólares por onza. Es decir, tiene una tendencia claramente alcista. En cambio, en el dólar peso también tenemos una tendencia muy marcada a la baja. En enero, cercano a los 1.017 dólares por onza y hoy día cotizando en los 930 pesos. Ya, empezando. Lo primero que necesitamos para poder operar el oro y el dólar es tener claro cuáles son los soportes y las resistencias que tienen estos activos. Para empezar marcando soporte y resistencia, lo primero que necesitamos hacer, o lo primero que necesitamos ver es cuáles son los puntos donde normalmente, en este caso el oro, que es el que estamos viendo, cuáles son los puntos que vuelven a tocar. Por ejemplo, si vemos, podemos poner acá en las líneas horizontales, podemos ver que el oro toca dos veces en los 4.380 aproximadamente. Luego de eso vamos repitiendo el programa y vamos viendo directamente dónde son normalmente donde vuelve a tocar. Ahora, cuando ya tienen todo el gráfico lleno de líneas de soporte y resistencia, que ustedes las pueden ir viendo o pueden ir acercando, alejando un poco el gráfico, les debería quedar algo así. Ahora, si después quieren saber mis líneas de soporte y resistencia, no tengo problema, se los puedo enviar por foto. Ahora, empezando. Las líneas de soporte y resistencias que tengo yo acá tienen dos colores. La morada, que es un soporte y resistencia que se ha estado dando, y las rojas, que son líneas de soporte y resistencia psicológicas, que si se pueden fijar son números cerrados. 4.200, 4.150, 4.100. Ahora, vamos a empezar, luego que ya tenemos los soportes y resistencia, vamos a empezar mostrando el primer indicador, que es uno de los que más sirve para poder operar el oro en este caso, que es el MACD. Que si pueden ir a FX, ahí te aparecen todos los indicadores que tiene la plataforma. Si nosotros escribimos MACD, viene con parámetros predeterminados, apliquen los parámetros predeterminados en este caso, y si pueden ver se abre un indicador, que es el MACD. ¿Qué es lo que te dice el MACD? El MACD lo que te está diciendo es que mide la fuerza y la dirección de una tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entiendan de mejor manera o de mejor forma. Cuando el MACD tiene un cruce en la parte de arriba del histograma, te está dando o te puede dar una señal de venta. En cambio, cuando el MACD se cruza por abajo del histograma, te puede estar dando una señal de compra. Entonces, vamos a poner más o menos esto a prueba para que vayan entendiendo. Si pueden, o algunos me van siguiendo, yo cómo veo esto con las líneas verticales. Si yo veo, por ejemplo, el histograma acá, pongo una línea vertical, que es justamente donde se toca, donde se intersecta el MACD con la línea de la señal, y
la volvemos a poner en el gráfico. Y por ejemplo, si se dan cuenta, acá sí mandaba una posible señal de compra. Y como puede ver en el gráfico, sube aproximadamente de los 4010 hasta los 4080. Que justamente los 4010 es una zona de soporte. Y los 4080 en este caso termina siendo una resistencia que tiene el oro. Ahora, vamos a volver. En este caso ya hicimos una señal de compra. Vamos a ver qué es lo que pasa con una señal de venta. Si se pueden ver, o sea, si pueden ver, aquí lo mismo nos va mostrando una posible señal de venta que aproximadamente empieza en los 4130 y llega aproximadamente a los 4060. Es decir, una bajada aproximada de unos 60, 70 dólares. Ahora, dentro de todo lo gráfico, el MACD es muy útil, se va repitiendo. Esto no es exacto, no se da en el 100% de los casos, si no sería fácil. Pero muchas veces, o por ejemplo como acá, podemos ver que sí tiene un gran porcentaje de acierto en sí. O por lo menos en el oro, que yo lo sigo mucho, lo va teniendo en todo este año. Acá si se pueden fijar, va desde los 4040 hasta los 4100. Una subida de 60 dólares y el MACD en este caso nos vuelve a dar otro acierto. Ahora, después de que ya tienen claro de que cada intersección que tiene el MACD con la señal en la parte de abajo termina siendo un posible punto de compra y en la parte de arriba un posible punto de venta, otro de los indicadores que les quiero ir enseñando, por ejemplo, es el RSI. Seguimos con los parámetros predeterminados. Y acá por lo menos en el RSI yo lo que hago, marco siempre dos líneas de tendencia horizontales en los parámetros que pusimos, que son en el 30 en la parte inferior y en el 70 en la parte superior. ¿Qué es lo que nos indica o qué es lo que nos va diciendo el RSI? El RSI mide la fuerza o la debilidad del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que los parámetros están sobre los 70 puntos, te está indicando que puede ser que un activo está en sobrecompra. Y cada vez que ven que se encuentra bajo los parámetros del 30, se puede decir que el activo está en sobreventa. Para los que no entienden muy bien o no saben muy bien o están empezando, cuando un activo se encuentra en sobreventa, significa que puede ser un buen punto de compra, que muchas personas ya tomaron utilidades y el activo vale menos de lo que debería valer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya vimos que el MACD nos está respetando estas líneas, vamos a ver qué es lo que pasa con el RSI. Vamos a trazar las mismas líneas que trazamos en la parte superior del gráfico. Y si pueden ver, por ejemplo acá que estamos muy cerca de los 30, termina siendo o termina probando un poco lo mismo que dice el MACD, que como está cerca del nivel de 30, podría ser un buen punto de compra, que lo fue. En la segunda podríamos ver que está muy cercano a los 70, entonces podría ser un muy buen punto de venta y como podemos ver en el RSI nos vuelve a arrojar lo mismo. Y en la parte de acá, como les digo, de repente no se da de forma muy efectiva. Estaba en los 40, que igual es bajo,
pero no te va mostrando, o sea, te mostraba un punto de compra, pero no encuentro yo que sea una señal tan fuerte, sino que una señal media dentro del RSI. Pero por lo menos el MACD sí lo daba. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hago yo? Voy viendo si el MACD y el RSI, los dos, me van dando la misma señal. Ahora, para que entiendan un poco o explicarles un poco por qué estamos invirtiendo mucho nosotros en oro, como les dije, desde principio de año tiene una tendencia alcista muy clara. Estoy encogiendo un poco el gráfico para que lo puedan ver. Acá estamos aproximadamente el 6 de enero, $2.626 por onza. El oro hasta alcanzar su máximo histórico tuvo una subida de un 66%. Aproximadamente un 66% serán unos 15 años de depósito a plazo, que es lo más o menos lo que hoy día te está dando el banco. Entonces, hay activos que sí te rentan o te pueden rentar mucho más que el banco. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver del oro? Saber en qué punto poder meterse. Por ejemplo, todas las personas que hasta este nivel estaban ingresados en oro, todos iban ganando. Pero el oro cuando tiene correcciones muy grandes. Entonces, siempre hay que estar atento, tratar de operar con stop loss y take profit para que estas caídas grandes o estas caídas bruscas que tenga el oro, que en este caso cayó aproximadamente casi $300, $400, el stop loss por lo menos nos deja o nos ayuda un poco a disminuir un poco el riesgo que nos puede dejar una operación. Ahora, esto es prácticamente el oro. Como les digo, el trading yo sé que se ve difícil, pero no es tan difícil. Hay que estudiar un poco nomás. Ahora que ya tenemos, vimos el MACD y el RSI con el oro, vamos a ver si es que nos cambiamos al otro activo que es el dólar peso. Acá ya lo tengo armado, igual que en este caso como estábamos haciéndolo con el oro, para no estar desde cero, estar replicando. Un segundo. Ya, acá. Para ver el dólar peso, después vamos a hablar un poco del fundamental o del dólar peso en sí. Acá si pueden ver en el dólar peso, el MACD por lo menos en el cruce, en el primer cruce, nos mandaba acá, se movió un segundo. En el primer cruce que tenemos en el MACD, nos mandaba una posible señal de venta, que en este caso sí se dio, y el RSI no estaba muy claro, estaba en un nivel de 60 aproximadamente, pero también nos mandaba una posible señal de venta. Y si pueden ver, bajó desde los 9.45 hasta los 9.38, que en este caso son 7 pesos aproximadamente lo que nos da en el dólar peso, pero si empezamos a sacar cuenta, en menos de un día, con un lote de dólar peso, podríamos haber tenido una ganancia aproximada de 700.000 pesos. Ahora, en la segunda señal que nos arroja el MACD, nos arroja una señal de compra. El RSI vuelta a estar en niveles medios, por así decirlo, y por lo menos se dio lo que estima el MACD, que es una subida leve, pero una subida de unos 6 pesos aproximadamente. En ahí. En la tercera señal que nos arrojó el MACD, que era una señal de venta, el RSI vuelve a estar en niveles medios, pero por lo menos desde aquí
vimos que el dólar peso no paró de caer desde los 9,42 aproximadamente a los 9,22. Aproximadamente 19, 20 pesos que nos dejó. Acá claramente, o para recordarles por lo menos a todo este punto, en este cruce del MACD queda una señal de compra que fue después de la apertura de las primarias o de las elecciones que tuvimos con respecto a Chile. Y como pueden ver, el MACD se va repitiendo y el RSI también van dando buenos puntos de entrada y de salida. Les sugiero que vayan estudiando, replicando estos dos indicadores, sobre todo para los que están empezando, que últimamente han llegado muchos clientes nuevos. Ahora, con respecto al dólar peso, para que podamos conversar un poco o podamos hablar un poco sobre este, el dólar peso ya dijimos que tiene una tendencia muy bajista en este año. Normalmente todos conocen la tendencia del dólar peso, que siempre tiene una tendencia alcista a largo plazo. Pero en este año tenemos la opción de aprovechar las caídas, en este caso del dólar peso, y por dos factores importantes. La primera, que es la principal, elecciones presidenciales en Chile, que esto por lo menos también nos va diciendo que lo más probable es que se vea un favoritismo por un candidato, que en este caso es Kast. Normalmente cuando sale un candidato de derecha en Chile, el dólar peso tiende a caer unos 20, 30 pesos. Y lo que nos ha demostrado la historia es que cuando sale un candidato de izquierda, tiende a pasar lo contrario. Entonces, si le sumamos que probablemente salga Kast como presidente, podríamos estar viendo que el dólar peso siga cayendo o siga por su bajada. Acá ya vemos que rompió hoy día en la mañana el soporte de los 931. Entonces lo más probable es que pueda ir a buscar los 927, que ya estamos cerca igual. Eh, Ahora, el segundo escenario importante que tenemos cercano al dólar peso, aparte de las elecciones, son las bajas de tipos de interés, que en este caso diría que son las dos noticias que le pegan más al dólar peso, que estaba sonando con mucha fuerza desde la última reunión de la Fed, de que no veían bajas de tasas de interés. La semana pasada se dieron vuelta la chaqueta, por así decirlo, y ya estaban viendo posibles recortes. Ahora, si vemos todos los datos económicos que nos están arrojando Estados Unidos, yo personalmente sí veo que deberían bajar tasas de interés. Ahora, esto no lo digo como una opción de inversión ni nada, es solamente mi apreciación personal, pero yo creo que sí deberían bajar tasas de interés. Y si vemos que bajan tasas de interés y sale Kast, sí podríamos estar viendo un dólar cercano a los 900 o tal vez, ¿por qué no en enero, cercano a los 880 dólares? Ahí ya va dependiendo qué es lo que vaya apareciendo más adelante. Preguntas o consultas que tengan por lo menos hasta acá. Ya, acá tenemos una pregunta. ¿El RSI con qué periodo lo usas? El RSI normalmente yo por lo menos lo veo con 30 minutos a una hora. Entonces, espero que le haya servido mucho el seminario. Espero que cualquier duda o consulta me puedan ir preguntando. Muy buenas tardes y gracias por todo. Que tengan una buena tarde.